Vamos a comenzar rápidamente con una breve reseña de lo que van a ser las lecciones 22 y 23 que hemos preparado para esta semana. Estamos viendo ya la parte final en la que analizamos el cuerpo. Vimos ya que el cuerpo es importante, que el cuerpo es necesario, que tiene un lugar en nuestra vida espiritual también. La lección 22 nos habla de que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. En todas las acciones que realizamos, glorificamos a Dios con nuestra vida. Glorificamos también a Dios con nuestro cuerpo. Entonces, con esto en mente, podríamos considerar qué es lo que dejamos que afecte a nuestro cuerpo, cuáles son las influencias que vamos a permitir que entren por nuestros sentidos y afecten nuestra alma, afecten nuestro espíritu. Entonces, es importante, como dice la Biblia, presentar nuestros miembros, está hablando del cuerpo, presentar nuestro cuerpo entonces como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y también presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Que nuestro cuerpo sirva para darle la gloria y la honra a Dios en cada una de las actividades que se realizan con el cuerpo. Podemos glorificar a Dios. Es tan importante, tan necesario. Y por último, en la lección 23, estudiaremos la enfermedad, que es un tema que yo sé que va a ser controversial. Yo estoy seguro que muchos de ustedes va a empezar a inquietarles o va a romper esquemas, porque es una enseñanza un poco radical en cuanto a lo que tradicionalmente se enseña en las iglesias. Dios no es el causante de las enfermedades. Dios no disciplina a sus hijos con enfermedades. Y esto para muchas personas va a causar un poco de incomodidad, pero es así. Dios es un Dios bueno. Él no necesita usar enfermedades para enseñarle a sus hijos. Lo dice el Señor Jesús. ¿Qué padre de ustedes, si tu hijo le pide un pan, le dará una serpiente? ¿Cierto? Si los padres terrenales son buenos y hacen ese tipo de acciones buenas para sus hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Hacedor? ¿Cuánto más el Señor que dio su vida por nosotros? Entonces, cuando empezamos con este corazón, con esta apertura a estudiar el tema, vamos a darnos cuenta de que la enfermedad es el producto del pecado, no precisamente de pecados personales, pero sí el principio del pecado universal, el pecado que entró en el hombre, y con él se cumplió la paga del pecado, que es la muerte, en primer lugar la separación del espíritu, la necesidad de transformar el alma y la muerte física. Cuando vemos eso, cuando consideramos eso, cuando lo tenemos en cuenta, nos vamos a dar cuenta de que la razón de la enfermedad es el pecado, no Dios. La causa de la muerte es el pecado, no Dios. Con ese principio en mente, vamos a poder entender que hay pecados personales que causan no precisamente el castigo de Dios para nosotros, sino que se cumple la ley espiritual, se cumple diferentes principios que vemos en la Biblia. Incluso puede ser Satanás, como en el caso de Job. Muchos piensan que Dios le mandó la enfermedad a Job y no es cierto, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Satanás fue el que fue a hablar con Dios y fue Satanás el que provocó la enfermedad en Job. Entonces ahí vemos también que Job abrió la puerta para que eso sucediera. No fue Dios. Considerando ese ejemplo bíblico y todo lo demás, no solamente ese ejemplo, sino toda la Biblia, vamos a darnos cuenta que la causa de esas calamidades, la causa de la enfermedad no es Dios, es el pecado personal, puede ser el pecado de otras personas, pueden ser las circunstancias. Por ejemplo, si afuera en la calle está a menos 10 grados y yo salgo sin suéter, si salgo solamente con una playera como si estuviera en la playa, no puedo decir que Dios me enfermó, ¿verdad? Si me da gripa. Es mi negligencia.
Hay muchos alimentos que consumimos en nuestro tiempo que están llenos de toxinas, que están llenos de cosas que incluso provocan cáncer. Y si a una persona, incluso cristiana, le da cáncer por alimentarse de esas cosas, no puede decir que es Dios el que le mandó esa enfermedad como prueba. Entonces, ahí está ese principio que debemos siempre considerar. Dios es un Dios bueno y Él quiere el bien para el hombre. Entonces, con ese principio en mente, podemos entender más de qué se trata la enfermedad, que hay principios en la Biblia que nos ayudan para que nosotros podamos recibir sanidad y que en lugar de buscar la excusa más fácil, debemos de considerar la promesa que Él nos da de ser sanos. Eso es lo importante y es en lo que debemos de meditar. Eso es lo más importante, no qué causó la enfermedad, sino qué puedo hacer, cómo se puede resolver, qué es lo que Dios me ha prometido como respuesta. Y entonces vamos a comprender la bondad, el amor de Dios, su misericordia en medio de situaciones de enfermedad. Espero que sea de bendición esta enseñanza, estas enseñanzas, que las tomes a pecho porque esto es lo que vas a estudiar. Todo el contenido de esta materia, espíritu, alma y cuerpo, lo vas a ver en diferentes materias, de diferentes maneras, pero los principios son los mismos. Entonces, yo sé que ha sido de gran edificación para ti. Gracias por estar conmigo estas 8 semanas. Nos vemos en la próxima materia en la que coincidamos. Ha sido un placer y un honor estar contigo. Dios te bendiga.